Bienvenidos, queridos hermanos, un domingo más que venimos a escuchar la palabra del Señor. Un domingo helado, frío, una cordillera hermosa, llena de nieve. Un domingo que a pesar de la lluvia, del viento, del frío, estamos aquí. Bienvenidos a nuestros hermanos de regiones y darle las gracias por su perseverancia. También nos alegramos ver nuevamente a nuestra hermana Angie y le agradecemos a Dios porque cada día son más los que están siguiendo el Evangelio de Marcos. Le damos la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales, que el Señor hoy día también les hable a sus corazones y le pedimos a Dios que bendiga hoy día su palabra. Hemos alabado, hemos cantado unas hermosas alabanzas al Señor y hoy día vamos a continuar con el Evangelio de Marcos. Vamos a ver qué es lo que Él tiene preparado para nosotros. Preparé este sermón y lo llamé Ser como niños. Y el texto base está en Marcos 10. Hoy día vamos a meditar con la ayuda del Señor del versículo 13 al 16. ¿Lo tienen? Sí. Ya. Y dice así la palabra del Señor. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaba. Viéndole Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por la oportunidad que tenemos el día de hoy de escuchar tu palabra. Nosotros pedimos que la bendigas en nuestros corazones, que nos abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra, la que nos instruye para cada día ser perfeccionado en lo que tú quieres de nosotros, Padre. Te pido que me ayudes en esta mañana, que me guíes, que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos sacar lecciones, Señor, de lo que tú nos vas a decir y que lo podamos aplicar en nuestras vidas. Te doy las gracias por las personas que están siguiendo el Evangelio de Marcos. Señor, es tu palabra y hoy día la voy a predicar con mucha reverencia, Señor. Úsame como un instrumento en tus manos y te damos la gloria y la alabanza en todo. Gracias, Señor. Amén. Acabamos de leer, ¿pueden sentarse mis hermanos? Hemos terminado de leer este pasaje y pareciera que este pasaje no tuviera que ver con los textos anteriores, pero en realidad sí están relacionados, ya que el matrimonio y el divorcio afectan de manera directa a los niños, los cuales son los principales afectados y perjudicados. Por eso no es de extrañar que el Señor Jesús orientaba la visión, la mirada de los discípulos hacia los niños. Sabemos que el Señor ya nos había hablado de los niños y nos advirtió del cuidado que debíamos tener con ellos para no hacer tropezar. ¿Se acuerdan que Él hizo una metáfora? Este pasaje nace de la antigua tradición de presentar los hijos a Dios. La tradición no tiene que ver con la salvación de los niños ni con el bautismo. La presentación de los niños tiene que ver con los padres y con la relación que ellos tienen con Dios. La presentación de los niños es una antigua ceremonia en que los padres cristianos damos gracias a Dios por nuestros hijos
y los acercamos a Él, ¿para qué? Para que Él los bendiga. Y al hacer este acercamiento al Señor, nosotros estamos firmando un compromiso públicamente, un compromiso ante Dios y la iglesia de criar a nuestros hijos conforme la fe cristiana, contenida en la palabra de Dios. Cuando los padres hacen esto, no solo están reconociendo a Dios como el creador, como el dador, sino que los cristianos estamos depositando fe de que Él lo va a hacer, que Él va a cumplir su protección a nuestros hijos. Y Él nos dará, cuando hacemos esto, la seguridad que Él los va a cuidar y guardar de todo peligro. Pero eso sí, Él demandará que los padres cumplan este compromiso y que ellos sean un ejemplo para ellos. Ahora vayamos al versículo 13. Y dice, y le presentaban niños para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y dice, le traían niños. Esto quiere decir que estos padres conocían del Señor. Por esto se sintieron en la libertad de traerles estos niños, porque tú no das un niño a cualquiera y menos para que los tocase con sus manos, porque no lo hacemos. Pero sin embargo, estos padres lo hacían porque ellos conocían al Señor y sabían que Jesús amaba a los niños. Seguimos. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Podemos observar que nuevamente los discípulos salen a la escena y vuelven a intervenir erróneamente, alejando a las personas humildes y sencillas. Y parecía que ellos nunca iban a entender, pero sabemos que ellos estaban en un proceso de aprendizaje, en un proceso de ir transformando sus vidas, así como lo estamos haciendo hoy nosotros al escuchar la palabra, que estudiamos y estamos también en ese proceso de cambiar. ¿Por qué creen que los discípulos tenían esa actitud? En la antigüedad los niños eran despreciados. Se les ponía en lugares para que no molesten, que no incomoden. Se ponían en lugares para que no hagan ruido. Los discípulos tenían hasta cierta parte una actitud pecaminosa. De manera particular, había un rechazo hacia los niños. Y en la actualidad, ese rechazo sigue vigente. Es un reflejo de la dirección hacia la cual nuestra sociedad está yendo. Hoy tenemos una sociedad que es hostil con los niños, donde se desprecia que haya niños. Ahora se han creado fiestas libres de niños. Dicen, no traigas a niños, para dar rienda suelta a los excesos, al trago, a las drogas, al sexo. Esto da para mucho. Incluso se han creado hoteles sin niños. Es una barbaridad, ¿no es cierto? No sé, en mi época yo llegué a escuchar que decían, no tengas niños, no tengas hijos, porque eso es un atraso para que tú puedas cumplir tus metas. Incluso hay matrimonios en donde hay una mala práctica, en que no llevan los niños a compartir las fiestas familiares. Y lamentablemente yo venía de esa cultura en donde no debía llevar a los niños porque eran un estorbo. Incluso cuando estábamos en una mesa, los hacíamos callar para no hacerlos participar. Son conductas que venimos arrastrando de la época de nuestros abuelos. ¿Y por qué pasa esto? Porque sienten que el niño es un estorbo. Sienten que los niños interrumpen su comodidad. Pueden estar quejándose todo el tiempo de lo molesto que es tener
hijos. Y como interrumpen su comodidad, siempre están hablando de lo terrible que es tener hijos y no se dan cuenta que esta actitud produce que las demás personas no tengan hijos. ¿Vieron cómo Satanás así disimuladamente quiere impedir que la familia tenga hijos? Yo les quiero decir que todos los que piensan así son unos necios. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Son unos necios porque estamos en contra de la voluntad de Dios y sabemos que estar en contra de la voluntad de Dios es andar en el mundo. Una enseñanza importante que podemos sacar de este pasaje y en general del Evangelio de la vida de Cristo es que Cristo no hacía diferencias con las personas sencillas y humildes. ¿Y qué más sencillo y humilde que un niño? El Señor nos enseña en este pasaje que Él no busca gente importante, sino busca personas humildes y sencillas. La forma de ser de nuestro Señor invitaba que todo el público lo siguiera, lo escuchara. Y esto queda demostrado que Él no era como los políticos, los religiosos de esa época, hipócritas, que despreciaban a los humildes. Ahora vayamos al versículo número 14. Viéndolo Jesús todo esto, Él se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué importante es presentar a los niños al Señor. En el Antiguo Testamento se presentaban a los niños como sacrificio a los dioses paganos como Moloch o Kemosh. Kemosh era uno de los ídolos mayores que tenían los moabitas, que ellos que eran los que hacían para sacrificar a un niño, les incrustaban una daga que era como una espada en el corazón y así hacían desangrar a estos niños sobre estos ídolos de madera y estos hacían todos estos ritos, todos estos cultos para que les vaya bien en las cosechas, para que les vaya bien, los prospere en el dinero y también para poder derrotar a sus enemigos y poder desearles el mal y que no les vaya bien. Sabemos que ahora en la actualidad no se hacen estos sacrificios, pero se hacen otros sacrificios en donde se le rinde culto a los dioses de este siglo XXI, que son estas divinidades que son el dinero, que son la prostitución, la diversión sexual, la pornografía. Y aquí entran los pedófilos y los pederastas. Cada año se siguen sacrificando millones de niños, es muy triste decirlo, a través del aborto, porque el bebé que está en el vientre es un ser humano, es una vida, es algo que no entienden estos jóvenes, es un crimen que lo aborten. Y vemos cómo esta sociedad está permisiva con estos pensamientos criminales y asesinatos contra seres humanos. Asesinatos contra seres humanos que no pueden defenderse. Es triste ver, no sé si ustedes han visto las noticias la semana pasada cuando el presidente cuando dio la cuenta pública, una cuenta que la da todos los años, se puso a favor del aborto, que él estaba de acuerdo con el aborto y todos los que estaban en la Cámara de Diputados, de senadores, aplaudían y estaban de acuerdo y levantaban las manos y levantaban letreros yendo a favor del aborto. O sea, ellos estaban a favor de esta matanza y lo dijeron en una cuenta pública,
sin pelos en la lengua y sin ningún respeto a la voluntad de Dios. Viéndolo, Jesús se indignó. ¿Y qué es indignarse? Indignarse es enfadarse vehemente con alguien por algo que se percibe injusto o indigno. Por lo tanto, aquí hay una represión, hay una enseñanza y una advertencia para todos nosotros, que no debemos menospreciar a un niño. A veces podemos pensar que en la obra cristiana debemos dirigir nuestra atención hacia ¿quiénes? Hacia las personas importantes, a las personas que son influyentes, porque pensamos que ellos nos pueden ayudar. Y quiero decirles que esto es un terrible error. Podemos sacar una enseñanza de este párrafo. En ninguna parte hay un mejor futuro que en un niño. Primeramente porque el niño tiene toda la vida por delante. Los niños son más fáciles de moldear que un adulto, porque ya el adulto tiene sus hábitos, tiene sus malos hábitos, y para poder sacar estos malos hábitos cuesta mucho, pero en cambio a un niño nosotros lo podemos moldear. Tú no debes menospreciar a un niño porque no sabes qué va a ser ese niño en el futuro, no sabes el potencial que él pueda tener. Vayamos a Santiago 2, del 1 al 5. Veamos qué nos dice Santiago 2, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Ya, dice así la palabra. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con un vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Para el Señor no hay acepción de personas. Uno no debe hacer diferencia entre los que ven a una persona elegante con su tremendo auto y menospreciar quizás al sencillo, al que está mal vestido, pero viene limpio. No podemos hacer esa distinción porque en muchas iglesias hacen esto y se convierten en iglesias elitistas. Pero Jesús, al ver la conducta de los discípulos, se indignó y dejó clara su postura. Podemos ver por un lado el amor de nuestro Señor, pero por el otro lado podemos observar su indignación, su molestia, un enojo santo por las cosas que son injustas. Y dice, y el Señor dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. ¿Cómo, les pregunto, cómo podemos ser un estorbo para que los niños llegaran a Jesucristo? Yo puse 4 puntos. Primero, siendo un ejemplo de hipocresía en casa. Padres que dicen ser creyentes, que llevan a sus hijos a la iglesia, pero sus hijos ven en su casa toda la semana peleas, discusiones, padres angustiados, ven padres mentirosos, ven padres de cierta manera, ven actitudes tan incorrectas que los niños al ver esto se apartan, no quieren ir a la iglesia. Cuando vives quejándote, demuestras tu falta de gozo.
Demuestras que no eres feliz. Ser hipócrita es una herramienta muy útil para que los niños se alejen de Jesucristo. Otro punto que puede alejar a los niños es que tengas un pobre compromiso con la iglesia, el no compartir con otros cristianos, el no ser hospitalario con los hermanos, el no animar a otros hermanos de la fe. Los niños, al ver esto, se desaniman porque no ven el amor de Dios en sus padres. También debemos enseñarle a los niños la importancia que tiene venir a la iglesia. Venir a la iglesia no se puede convertir en algo opcional. Por eso los padres, como enseñanza, es que traigan siempre a sus hijos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Que lo presentemos ante el Señor, porque si los padres, sabiendo esto y no lo hacen, llegan a caer en el pecado de omisión. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Y están incurriendo en un pecado de desobediencia. No debemos olvidar que no es solo en la iglesia donde el niño debe aprender. El niño debe aprender en su casa, constantemente con las enseñanzas que los padres les damos en el hogar. Los padres debemos ser un ejemplo de Cristo. Muchas veces los hijos no van a la iglesia por el mal testimonio que tienen los padres, porque los padres, aún viniendo a la iglesia, son padres groseros, borrachos, egoístas, y esto es una forma grave de alejar a los niños del Señor. ¿Qué les enseñas tú a tus hijos? Les pregunto, ¿tenemos un buen testimonio de ser cristianos o nos convertiremos en hipócritas que predicamos una cosa y practicamos otra? ¿Consideras al niño como un estorbo? Si Cristo abre la puerta del reino de los cielos a los niños, nosotros no tenemos ningún derecho de cerrarles las puertas. La palabra de Dios también contradice esa falsa doctrina que dice que para que el niño entre al reino de los cielos tiene que ser bautizado. Pero esta es una falsa doctrina, porque el Señor abre la puerta a todos los niños y a todos los bebés sin ser bautizados. ¿Por qué no bautizamos los cristianos a los niños? No los bautizamos porque el bautismo es un testimonio de la fe de la persona que se bautiza. Los niños no pueden tener fe porque son muy pequeños. Ellos todavía no pueden decidir y el Señor no les demanda a ellos fe porque ellos no disciernen entre el bien y el mal. O sea, ellos no tienen conciencia porque aún son pequeños. Ellos no tienen pecado, ellos no tienen maldad en sus corazones, ¿no es cierto? Porque sabemos que, ¿qué es el pecado? ¿Se acuerdan qué es lo que dice Primera de Juan 3:4? Que pecado es infringir la ley de Dios. Porque aquellos que dicen que el ser humano nace con pecado o nace de una naturaleza caída, como los dicen los calvinistas, esto es una falsa doctrina demoníaca. Porque ¿qué nos dice Ezequiel 18:20? Vayamos a Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto quiere decir que los niños no pueden heredar los malos comportamientos de los padres. Esto no se hereda. Entonces es falsa esa doctrina que dice que nosotros
venimos con un pecado original. Podemos poner un ejemplo con el nieto de nuestra hermana Helen, Maximiliano, un niño que nació hace 2 meses y ese niño no tiene maldad, no tiene pecado. Entonces, ¿de qué tiene que arrepentirse ese niño? Es ilógico pensar que un niño viene ya con una naturaleza pecaminosa, eso es falso. Vayamos ahora al versículo número 15 y dice el Señor: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El Señor pone como ejemplo a los niños, que debemos ser como niños para entrar al reino de los cielos, porque un niño no tiene pecado, el niño tiene pureza, un niño es honesto, un niño no sabe qué es robar, es honesto, es generoso, sincero, el niño no tiene actitudes egoístas. Por eso el Señor dice que debemos ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Y otra cosa importante en estas palabras, el niño siempre tiene confianza en sus padres, siempre tienen una dependencia total por los mayores, porque se dejan guiar y son moldeables, y no pasa esto con las personas adultas. Por eso el Señor quiere que nosotros seamos así, que dependamos totalmente de Él, que nos dejemos guiar por Él y Él nos va a moldear, cosa que no pasa en los adultos. Un niño normalmente cree todo lo que se le dice. Así debemos ser nosotros, creer todo lo que nos dice Dios. El niño se entrega por completo, todo lo cree, no hay duda en él. Todas estas características son las que Dios nos pide que seamos como los niños para poder entrar en el reino de Dios. Y a la vez también el Señor nos dice que si no somos como estos niños, no vamos a alcanzar la salvación. Y en otras palabras más duras, nos dice, si no son así, se van a ir a una condenación perpetua, donde el llanto y el crujir de dientes no acabará. Debemos ser como estos niños. Les pregunto, ¿reúnes estas características? ¿Confías en el Señor como un niño? ¿Te dejas guiar por el Señor? ¿Eres humilde y sencillo como un niño? Por eso los fariseos y los escribas y todos los religiosos hipócritas, con sus actitudes orgullosas y sus mandamientos de hombre, impedían para que las personas entren al reino de los cielos, porque estos no eran humildes ni sencillos. Ahora vayamos al versículo 16. Y dijo: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. A pesar que Jesús sabía que iba hacia la cruz, se dirigía a Jerusalén, y él sabía que iba a morir, a pesar que de repente estaba con un poco de ansiedad, estaba con muchas diligencias, con muchas cosas por hacer, pero él se detuvo para atender a estos niños y se paró y les dio un tiempo a él, a los niños y a los padres. Por eso el Señor los tomó en sus brazos y él sentía una alegría enorme en su corazón, y mientras los tomaba, oraba y a la vez los bendecía. Este pasaje nos demuestra el deseo de estos padres de llevar a sus hijos al Señor para que los bendiga. Nosotros presentamos a nuestros hijos para que el Señor los bendiga, para que los guarde, para que los cuide. Por eso es que oramos y le pedimos a Dios su bendición para que los niños puedan crecer fuertes, sanos, vigorosos, para que crezcan bien y el Señor los guarde y los protege. Si tú tienes un niño pequeño
o un bebé, tu deber como creyente o como cristiano es traerlos a la presencia de Dios, es presentarlos al Señor en la iglesia para que Dios los pueda bendecir y los pueda proteger. Presentar a los bebés o a los niños trae bendición, y si no los traes, pierdes la bendición. Así es, y los que no presentan a sus hijos están en un grave error y faltando a los mandamientos de la palabra de Dios. Si consideras a Dios, tu deber como cristiano es presentar al Señor a tus hijos, como lo hicieron estos padres que me imagino que hicieron un sacrificio para dar el encuentro al Señor, porque sabían que Cristo iba a pasar por allí. Como reflexión, nosotros debemos influir para bien en nuestros hijos. Y qué mejor que sirvan al Señor y que sigan sus pisadas. Nosotros conocemos una familia muy hermosa que todos los hijos sirven al Señor con amor, con integridad. Y es maravilloso contar en esta iglesia con hermanos que tienen familias así, y ellos nos demuestran que sí es posible tener hijos que sigan las pisadas de nuestro Señor y familia completa. Es importante que desde niños les enseñes la palabra del Señor. Vamos a ir a un texto histórico y quiero que vayamos a Deuteronomio 6, del 6 al 9. Deuteronomio 6. Y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y los atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras son las que Dios manda y que deben estar siempre en tu corazón. Sabemos que este es un texto histórico en donde el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, pero podemos sacar una enseñanza de este pasaje, que esta debe ser la actitud de los padres, de enseñarles siempre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es importante que desde niño le enseñes la palabra de Dios. Lo importante que es que ellos vengan a la iglesia, que estén aquí, no que se vayan a entretener en una escuela. No, ellos deben estar aquí. También vayamos a 2 de Timoteo 3, vayamos a 2 de Timoteo. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. A ver, segunda de Timoteo 3. Y dice, ¿la tiene? 2 de Timoteo 3, del 15 al 17. ¿Lo tienen? Ya, y dice así: Pablo le está diciendo a Timoteo esto, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de una familia que influyó, porque aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo
se crió en una familia maravillosa, en donde su abuela, ¿cómo se llamaba la abuela? Loída, parece. Loída y su madre Eunice influyeron en él y desde pequeño le enseñaron lo importante que era estudiar las Escrituras y el tener temor de Dios. Aquí Pablo lo toma como ejemplo y le está diciendo que él tiene que perseverar en lo que aprendió desde niño, en todo lo que aprendió de la fe. Y lo que pasó en Timoteo está lo que dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Este testimonio que pasó con Timoteo también puede pasar con tu hijo si lo instruyes desde pequeño. Si tienes hijos chicos, esta es tu oportunidad, que los instruyas, que te esfuerces en que ellos aprendan desde pequeños las Sagradas Escrituras. Ahora yo les pregunto, ¿están dispuestos a confiar y a seguir la voluntad de Dios como este gran mandamiento? ¿Serás de aquellos que confían plenamente en el Señor? ¿Tienes la actitud que tienen estos niños frente a Jesús, que son humildes y sencillos? ¿Le crees al Señor como lo haría un niño? Recuerda que el Señor está tomando un niño como ejemplo respecto a nuestra fe y a nuestra comunión con Dios. Recuerda que los niños todo lo creen y que debemos ser como niños para poder entrar en el reino de Dios. Yo les quiero decir a los padres que tienen hijos, ¿has traído a tus hijos para presentarlos al Señor? ¿Estás siendo responsable instruyendo a tus hijos pequeños en las Sagradas Escrituras y el temor de Dios, como lo hizo la abuela de Timoteo y su mamá? Ahora, hermanos, esto era lo que quería compartirles, y que el Señor bendiga esta palabra y la podamos poner por obra. Ahora nos ponemos de pie, y si hay uno o dos hermanos que quieran orar de manera breve, lo puedan hacer. Padre Santo, te quiero dar las gracias, Señor, por la palabra expuesta en esta mañana. Ayúdanos, Señor, con nuestros niños. Yo te doy gracias en especial porque mis hijos sí están creciendo en tu palabra, Señor, y lo han demostrado hasta en su colegio. Sigamos como padres hablándoles de tu palabra, que aprendan a orar en las mañanas, en las tardes, en los almuerzos, Señor. Ayúdanos, porque no es fácil también, y para que no abandonen y que nos vean también a nosotros como ejemplo en nuestras casas, como decía la hermana Gisela, que al vernos a nosotros sin pelea, sin nada, y eso te lo agradezco porque en mi casa no lo hay, ven un matrimonio entero de padres de amor, con cariño, y que así sea la mayoría de los padres con sus hijos, porque lamentablemente hay muchos padres que no muestran eso en sus casas, el respeto. Así que te doy gracias por la palabra expuesta en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, Padre Celestial, damos las gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos siempre a ser como niños, a poder siempre creer en ti, Señor, a ser humildes y sencillos como eran los niños, Dios mío. Señor, te pido, Señor, por aquellos niños que están sufriendo. Tal vez no todos tienen un hogar cristiano, o no todos los niños tienen un buen ejemplo, Señor. Yo te pido por esos niños, por aquellos que están sufriendo, Señor, por aquellos niños que están siendo maltratados, Dios mío. Sabemos que tú amabas a los niños
y te preocupabas por ellos y les diste un lugar cuando estuviste en esta tierra, Señor. Gracias, Señor, por tu corazón hermoso que tienes hacia los más humildes, hacia los más sencillos. Yo quiero orar en esta mañana por todos los hijos de nuestros hermanos, de nuestra iglesia. Te pido, Señor, que puedan crecer en el temor de Dios, en el conocimiento tuyo. Y te queremos pedir también por nuestros hijos, por los hijos que crecieron, que ya no son niños, ni son guaguas, Señor. Y que tal vez esos padres que conocieron al Señor ya con sus hijos grandes, que puedan en algún momento esos hijos grandes tomar una decisión por Cristo. No es fácil, sabemos que no es fácil, Señor, por cómo está viviendo la juventud. Pero te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestros hijos mayores, Señor, y también de los niños. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que le da tanto valor a los pequeños, Señor, a los niños, que hoy en día también, como manifestó la hermana Gisela, están siendo rechazados, Señor, especialmente a través de estas doctrinas falsas del aborto, Señor, que lo hacen con tanta facilidad, Padre. Te ruego, Señor, que le des luz a las personas en sus corazones porque están cometiendo un crimen, Señor, que tú no vas a perdonarles nunca, Padre. Que se arrepientan, Señor, que se den cuenta del error que están cometiendo, Señor. Además de estas generaciones nuevas, Señor, que no valoran la vida, Padre. Valoran más a un animalito, tienen a sus animalitos como hijos, pero no quieren tener hijos. Entonces es un contraste tan increíble, Señor, que no cabe en muchas cabezas, donde pensamos que si tú nos das la vida, nos mandas a nuestros hijos, Señor, tenemos que criarlos, tenemos que amarlos, respetarlos, incluirlos, Señor, dentro de nuestra vida familiar. Gracias, Señor, porque los hijos que hemos tenido, algunos han alcanzado, Señor, a conocerte, porque yo, aunque estaba equivocada, les hablé de ti, Padre, hice todo lo que tenía que hacer, pero en una doctrina equivocada, Señor. Pero tienen algo de una semillita que espero que algún día también en ellos crezca y se den cuenta que mantenerse alejado de ti, Padre, solamente nos lleva a perdición, Señor. Te pido por ellos, por cada uno, por mis nietas también, Señor, por Amayita, que yo con mi esposo la presentamos en nuestra iglesia y nos aceptaron a nosotros porque éramos su abuelo, porque éramos nosotros los que queríamos, Señor, presentarla ante ti. Pero lamentablemente por las distancias, todo lo demás no he podido influir mayormente en ella. Le regalé una Biblia que la leyó, pero no como me hubiera gustado que lo hiciera, Señor. Te pido por ella, Señor, cuídala. Y a mis dos nietas que una viene en camino, ya a Lisa, que ya está grande también, Señor, dales todo lo que necesiten y que lleguen a ti. Es lo más importante en la vida, Señor. Que estén contigo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Señor, esta mañana prediqué tu palabra, Señor. He cumplido, Señor, con darla y yo te pido, Señor, que abra los corazones, especialmente de los gobernantes, Señor, que tú les pongas temor a ti, Señor, para que no vayan en contra de tu voluntad, a aceptar estos gobernantes que están poniendo lo malo como bueno, Señor. Yo te pido misericordia por todas estas nuevas generaciones que vienen con un montón de doctrinas demoníacas, Señor. Ten misericordia de este mundo que cada día se hace más perverso, Señor. Te pido que también nos ayudes a cada día a ser más como niños, Señor, porque debemos ser como niños en aspectos de humildad, de sencillez, de dependencia, de dejarnos guiar por ti, Señor, que tengamos la plena confianza en ti y a entregarnos por completo, Señor, a ti. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, Señor, y
Y también te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.